Imagina que te dicen que todo es por el bien de la ciencia, que el sufrimiento es necesario, que los resultados justificarán cualquier cosa. 3. Experimento más perturbador de la historia de la ciencia. A lo largo de la historia, la humanidad ha hecho avances increíbles, pero algunos de ellos nacieron en lugares donde la ética dejó de existir. Hoy te voy a contar 3 historias de experimentos reales, documentados, tan perturbadores que cambió para siempre las reglas de la investigación científica. Un experimento que demostró hasta dónde puede llegar el ser humano, cuando el conocimiento se pone por encima de la vida. Estos son los 3 experimentos más perturbadores de la historia de la ciencia. Corría la década de 1930. El mundo estaba obsesionado con el progreso, la medicina y la biología humana. Las enfermedades devastaban poblaciones enteras y la ciencia buscaba respuestas a cualquier costo. En esa época, los códigos éticos prácticamente no existían. Los científicos tenían poder absoluto, y los sujetos de prueba, ninguno. Fue entonces cuando se inició un estudio que, oficialmente, buscaba comprender el desarrollo natural de una enfermedad mortal. Extraoficialmente, se convirtió en uno de los actos más crueles jamás cometidos en nombre de la ciencia. El experimento comienza. El estudio reclutó a cientos de personas pobres, analfabetas y vulnerables. La mayoría nunca entendió que estaban participando en un experimento. Les dijeron que recibirían tratamiento médico gratuito. Nunca les dijeron la verdad. El objetivo era observar qué pasaba cuando la enfermedad avanzaba sin tratamiento. Sí, los médicos sabían que existía una cura, y aún así, decidieron no aplicarla. Durante años, los científicos observaron cómo la enfermedad destruía lentamente los cuerpos de quienes confiaron en ellos. Lo que realmente ocurrió. Los pacientes sufrían dolores intensos, daños neurológicos, ceguera, parálisis. Muchos murieron, otros contagiaron a sus parejas. Algunos transmitieron la enfermedad a sus hijos. Y aún así, el experimento continuó. Incluso cuando la penicilina se convirtió en un tratamiento eficaz y accesible, los investigadores impidieron activamente que los participantes la recibieran. La ciencia, en ese momento, decidió mirar y no intervenir. Duración y silencio. El experimento no duró meses, ni años, duró más de 40 años. 4 décadas de sufrimiento humano, financiadas y aprobadas por instituciones oficiales. Durante todo ese tiempo, nadie levantó la voz, nadie detuvo el estudio, hasta que finalmente, alguien habló. El descubrimiento. En la década de 1970, un investigador filtró la información a la prensa. El escándalo fue inmediato. La sociedad descubrió que la ciencia, la misma que prometía salvar vidas, había destruido cientos de ellas deliberadamente. El experimento fue cancelado, pero el daño ya era irreversible. Experimento 2. El día que la ciencia intentó crear vida, y algo salió mal. Durante siglos, crear vida fue considerado un acto reservado únicamente a los dioses. Pero a comienzos del siglo XXI, la ciencia decidió desafiar ese límite. El objetivo era claro: crear una forma de vida que no existiera en la naturaleza. No modificarla, no alterarla, sino construirla desde cero. Los científicos comenzaron por lo más básico, el ADN. El código que define todo lo que está vivo. Durante años, la biología solo había copiado o editado genes existentes. Pero esta vez, el plan era distinto. Querían diseñar un genoma completo en laboratorio, sintetizarlo químicamente, e introducirlo en una célula vacía. Si funcionaba, habrían creado la primera forma de vida artificial de la historia. Y funcionó. El ADN sintético tomó el control de la célula. La célula comenzó a dividirse, a comportarse como un ser vivo real. Oficialmente, la ciencia había logrado algo sin precedentes. Una célula controlada por un genoma creado por humanos. Pero ahí empezó el problema. Muchos científicos celebraron el logro como un avance médico revolucionario. Otros, en cambio, encendieron las alarmas. Porque si el ser humano podía crear vida, también podía diseñarla con fines impredecibles. La pregunta dejó de ser científica y pasó a ser ética. ¿Quién controla una vida creada en laboratorio? ¿Qué pasa si se reproduce fuera de control? ¿Y si se usa con fines militares o comerciales? Algunos expertos advirtieron que una mínima modificación errónea podría generar organismos imposibles de detener, no monstruos de película, sino bacterias diseñadas para sobrevivir a todo. La comunidad científica se dividió. Unos pidieron avanzar, otros exigieron frenar de inmediato. Por primera vez, el miedo no era a lo desconocido, sino a lo que ya se había logrado. Este experimento no fue cancelado, pero sí quedó estrictamente vigilado. Se crearon nuevas leyes, nuevos comités, nuevas barreras éticas.
Porque la humanidad entendió algo fundamental. La ciencia había demostrado que crear vida era posible, pero nadie podía garantizar que siempre sería controlable. 3. El experimento psicológico que demostró que cualquiera puede volverse un monstruo. Durante mucho tiempo, la humanidad creyó algo reconfortante, que solo las personas malvadas eran capaces de hacer cosas horribles. Pero un experimento psicológico demostró que esa idea era una mentira. Y lo más perturbador, es que los participantes eran personas comunes. El experimento comenzó con una premisa sencilla. Personas normales, sin antecedentes violentos, aceptaron participar en un estudio científico. Se les dijo que ayudarían a investigar cómo funciona el aprendizaje. Nada parecía peligroso. A cada participante se le asignó un rol, maestro o alumno. El maestro debía hacer una sola cosa: aplicar descargas eléctricas cada vez que el alumno se equivocara. Las descargas aumentaban de intensidad con cada error. Lo que los participantes no sabían es que el alumno no recibía descargas reales. Pero ellos sí lo creían. Al principio, todo parecía un juego. Las descargas eran leves, las dudas, mínimas. Pero con el tiempo, los gritos comenzaron. El alumno suplicaba que se detuvieran. Decía sentir dolor, pedía salir del experimento. Y aún así, la mayoría continuó. Cuando los participantes dudaban, una figura de autoridad intervenía con una sola frase: el experimento requiere que continúe. Y eso fue suficiente. Más del 60% de las personas llegó hasta el nivel máximo de descarga. Aunque creían que estaban causando un daño grave, aunque sus manos temblaban, aunque estaban visiblemente angustiados, el experimento tuvo que ser detenido. No porque los participantes fueran crueles, sino porque habían demostrado algo aterrador. Las personas pueden cometer actos terribles, simplemente porque alguien con autoridad se los ordena. 3 experimentos, 3 momentos distintos de la historia, pero un mismo patrón inquietante. Ninguno de estos experimentos comenzó con malas intenciones. Todos prometían conocimiento, progreso, avance para la humanidad, y aún así, terminaron cruzando límites que nunca debieron romperse. Estos experimentos nos obligan a aceptar una verdad incómoda. El mayor peligro no es la ciencia, sino cómo decidimos usarla, porque el conocimiento sin ética no salva vidas, las pone en riesgo. Hoy existen reglas, comités y leyes, y cada norma escrita en los libros de ciencia tiene detrás una historia que alguien pagó con su vida, su libertad o su dignidad. La pregunta final no es si la ciencia avanzará, eso es inevitable. La verdadera pregunta es esta: ¿hemos aprendido lo suficiente para no repetir los mismos errores? ¿O solo estamos esperando el próximo experimento que vaya demasiado lejos? Esto es Mentaverso 360, tu canal de conocimientos.